Mi nombre es Ana López, 35, y nunca pensé que mi familia me sorprendería de esta manera. El año pasado, mis padres me pusieron una factura de 18.000 euros en las manos por el vestido de recepción de boda de mi hermana, la luna de miel, todo. La miré, pensando que era una mala broma. «Estás bromeando», dije, pero sus caras eran serias como una piedra. «De ninguna manera», respondí mi voz aguda. No se movieron, actuando como si les debiera mis ahorros. Estaba atónita. ¿Cómo podían esperar que yo financiara su gran día? Unos días después, pasé por su casa para dejar decoraciones de Navidad y escuché a papá al teléfono. «No te preocupes», dijo en voz baja. «Pagará justo después de la cena de Nochebuena». Mi corazón se hundió. No solo estaban pidiendo. Tenían un plan para presionarme en nuestra reunión familiar de vacaciones, pensando que cedería bajo las luces festivas. En sus ojos, no era solo su hija. Era su cajero automático. La ira surgió a través de mí, pero me quedé callada, mi mente acelerada. Pensaban que me tenían acorralada, pero yo ya estaba planeando un movimiento que nunca verían venir. Para la Nochebuena misma, tenía una sorpresa lista que voltearía su mundo al revés. Lo que pasó en esa cena de Nochebuena cambió todo. Querrás oír cómo se desarrolló esto. Antes de que oigas mi historia, dime qué hora es ahora mismo donde estás viendo y en qué ciudad quiero ver cuán lejos viaja mi historia. Empezó 2 meses antes de Navidad. Tengo 35, viviendo en Zaragoza, donde he tallado una vida sólida. Tengo un apartamento acogedor, conduzco un coche pagado, y no tengo deudas pesándome. Mi trabajo como especialista en marketing me mantiene ocupada, y siempre me he enorgullecido de pararme sobre mis propios 2 pies. Pero mi familia ve mi estabilidad como su alcancía personal. Una tarde, mi teléfono sonó. Era mi hermana mayor, Sofía, su voz goteando con expectativa. «Necesito que cubras mi boda», dijo como si no fuera gran cosa. 18.000 euros por la recepción, el vestido y la luna de miel. «No tienes marido ni hijos, así que ¿en qué más lo estás gastando?». Me congelé sus palabras, golpeando como una bofetada. ¿Realmente pensaba que mi vida era solo un cheque en blanco para sus sueños? Absolutamente no, dije mi tono firme. Eso no es mi responsabilidad. Se burló, actuando como si la hubiera insultado y colgó. Me senté allí furiosa, sintiéndome como una herramienta que esperaban usar. Una semana después, fui a la casa de mamá y papá para ayudar a preparar para las fiestas. Mientras llevaba una caja de adornos al ático, escuché la voz de Sofía en altavoz en la sala de estar. Estaba hablando con papá. «Bueno, la haremos pagar en la cena de Navidad», dijo, calmado y seguro. «No dirá no frente a todos». Mis manos temblaron mientras ponía la caja abajo. No solo estaban pidiendo, estaban planeando acorralarme. Siempre había ayudado aquí y allá, cubriendo las reparaciones del coche de mamá o las facturas médicas de papá. Pero esto era diferente. Esto era un movimiento calculado para culparme a pagar una factura en la que no tenía parte. Me escabullí en silencio, mi mente acelerada. La demanda entitlement de Sofía no era solo una vez. Era parte de un patrón. Creciendo, ella siempre había sido la que conseguía lo que quería: ropa nueva, mesada extra mientras yo trabajaba veranos para comprar la mía propia. Mamá y papá nunca parecían notar, siempre rápidos para alabarla, mientras yo solo se esperaba que siguiera el ritmo. Ahora se estaban uniendo para exprimirme por una boda a la que ni siquiera quería asistir. Cuanto más lo pensaba, más enojada me ponía. No era algún cajero automático que pudieran tocar cuando quisieran. Había trabajado demasiado duro por mi vida para dejar que la trataran como su plan de respaldo. Esa noche, me senté en mi mesa de cocina mirando mis extractos bancarios. Cada euro que había ahorrado era mío, ganado a través de años de noches tardías y planificación cuidadosa. Sofía tenía un trabajo, algún gig freelance que nunca parecía pagar lo suficiente, y un prometido que ganaba dinero decente. ¿Por qué su boda era mi problema? El pensamiento de su voz maga asumiendo que cedería encendió un fuego en mí. No iba a dejar que me pisotearan. Empecé a pensar en cómo proteger mi dinero, mi paz y mi futuro.
Pensaban que podían presionarme en Navidad, pero yo había terminado de jugar su juego. Necesitaba un plan, no solo para decir no, sino para hacer claro que había terminado de ser su respaldo. Para mediados de diciembre, estaba lista para cambiar el juego. Había pasado demasiado tiempo dejando que mi familia me tratara como su banco personal y su plan para acorralarme en la cena de Navidad era la gota que colmó el vaso. No iba a financiar la boda de Sofía, y había terminado de dejar que tiraran de mis hilos. Era hora de tomar el control de vuelta. Primero, abordé los lazos financieros. Años atrás, había abierto una cuenta bancaria conjunta con Sofía para ayudarla a través de un parche áspero, pagando su alquiler, cubriendo sus reparaciones de coche cuando no podía. Era un error que había lamentado desde entonces. Nunca me había pagado de vuelta, siempre prometiendo el próximo mes mientras gastaba en bolsos de diseñador y cenas fuera. Llamé a mi banco y les dije que cerraran la cuenta. ¿Estás segura?, preguntó la cajera su voz hesitante. Absolutamente, respondí, sintiendo un peso levantarse. También detuve los pagos automáticos que había estado haciendo por su factura de teléfono. Se sintió como cortar una cadena que me había estado arrastrando por años. Mi dinero era mío de nuevo, y no iba a dejar que tocara otro céntimo. Siguiente, me senté a escribir la carta. Quería que fuera clara, directa, e imposible de malentender. Tecleé cada palabra con propósito, no estaba pagando por la boda. No la recepción, no el vestido, no la luna de miel. Expliqué cómo su demanda era injusta, cómo había trabajado duro por mis ahorros, y cómo merecía vivir mi vida sin ser su plan de respaldo. La imprimí, la doblé en un sobre, y la metí en mi bolso. Mi plan era entregarla en la cena de Navidad de mamá y papá el 25 de diciembre. Pensaban que me presionarían frente a todos, pero yo iba a voltear su esquema al revés. Mientras Navidad se acercaba, ensayé lo que diría. No estaba nerviosa, solo determinada. Había pasado años tragando mi frustración, asintiendo para mantener la paz. Pero paz al costo de mi dignidad no valía la pena. Imaginé la sonrisa smug de Sofía, el tono confiado de papá cuando dijo que pagaría el acuerdo silencioso de mamá. Esperaban que se diera bajo los vítores de vacaciones, rodeada de familia y el tintineo de copas de vino. No iba a dejar que eso pasara. Mantuve mi plan secreto, ni siquiera insinuando a nadie. Cada noche, leía mi carta, ajustando una palabra aquí o allá, asegurándome de que golpeara fuerte, pero se quedara calmada. Quería que sintieran el peso de mi decisión sin darles espacio para torcer mis palabras. El 25 de diciembre llegó crujiente y frío. Conduje a la casa de mamá y papá, el sobre quemando un agujero en mi bolso. El comedor estaba lleno de parientes. La mesa cargada con pavó, puré de patatas y salsa de arándanos. Todos estaban riendo, pasando platos, pretendiendo que éramos una gran familia feliz. Sofía se sentó frente a mí, su anillo de compromiso brillando bajo las luces, charlando sobre sus planes de boda como si ya estuvieran pagados. Papá talló el pavó, bromeando sobre las fiestas. Mamá se preocupaba por los ajustes de la mesa, evitando mis ojos. Esperé hasta el postre cuando la conversación se ralentizó y la habitación se sintió cálida y tranquila. Me puse de pie, mi corazón estable. Tengo algo que decir, anuncié, sacando el sobre de mi bolso. Se lo entregué a Sofía, quien frunció el ceño, confundida. Léelo, dije, mi voz pareja. Lo rasgó abiertos sus ojos, escaneando la página. Su cara se puso pálida, luego roja. Papá se inclinó, agarrando la carta. ¿Qué es esto?, demandó, su voz aguda. La tenedor de mamá tintineó en su plato. No me inmuté. No estoy pagando por la boda, dije, mirando directo a Sofía. He terminado de ser tu banco. La habitación se quedó en silencio. La mandíbula de Sofía cayó, sus ojos entrecerrándose. Eres tan egoísta. Escupió su voz temblando. Papá azotó la carta en la mesa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó. Mamá solo miró, sus manos temblando. Los otros parientes miraron a otro lado incómodos. Esperaba su ira, pero no me sacudió. He dado suficiente. Dije mi tono firme.
Esta es mi línea. Sofía empezó a gritar, acusándome de arruinar su gran día. Papá se unió, llamándome ingrata. Mamá finalmente habló su voz débil. No podemos hablar de esto, suplicó. Sacudí mi cabeza. No hay nada que discutir. Agarré mi abrigo y caminé a la puerta. La voz de Sofía me siguió chillona y furiosa. Te arrepentirás de esto, gritó. Papá murmuró algo sobre lealtad familiar. No miré atrás. El aire frío golpeó mi cara mientras salía mi coche, esperando en la entrada. Había dicho lo que necesitaba decir. La carta era mi postura, mi manera de reclamar mi vida. Podían estar enojados, pero yo era libre. Conduje a casa, mis manos estables en el volante, sabiendo que acababa de cambiar todo. El día después de Navidad, mi teléfono estaba inundado de mensajes. Me desperté con una andanada de notificaciones, cada una un pinchazo de mi familia. Los textos de Sofía vinieron primero agudos y venenosos. Eres tan egoísta, escribió. ¿Cómo pudiste humillarme así? Otro mensaje siguió. ¿Crees que eres mejor que nosotros, no? Miré la pantalla, mi café enfriándose. Sus palabras picaron, pero no me sorprendí. Sofía siempre había sabido cómo torcer las cosas, haciéndose la víctima mientras yo era la villana. No respondí. Responder solo avivaría su fuego, y había terminado de jugar sus juegos. Para el mediodía, las cosas escalaron. Abrí Facebook y vi la publicación pública de Sofía fijada en la parte superior de su perfil. Algunas personas se preocupan más por el dinero que por la familia, decía. Mi hermana preferiría dejar que mi boda se desmorone que ayudar. Tanto por la felicidad familiar. La publicación tenía docenas de me gusta y comentarios, mayormente de sus amigos, acumulándose con, eso es horrible. ¿Y qué clase de hermana hace eso? Mi estómago se retorció. No solo estaba desahogándose. Me estaba pintando como el monstruo que había arruinado su gran día. Desplacé por los comentarios, cada uno un cuchillo. Gente que apenas me conocía me llamaba sin corazón, avara, una desgracia. Quería gritar para poner el récord recto, pero me mordí la lengua. Comprometerse solo lo haría peor. Luego el chisme local empezó. Elena, una conocida familiar que vivía a unas cuadras de mamá y papá, estaba esparciendo la palabra alrededor de Zaragoza. Recibí una llamada de un viejo amigo de la secundaria que lo había oído en una cafetería. ¿Es cierto que te negaste a ayudar a tu hermana con su boda?, preguntó, su voz goteando con juicio. Elena está diciéndole a todos que eres demasiado tacaña para apoyar a tu familia. Apreté mi mandíbula, explicando que no estaba obligada a financiar a nadie, pero el daño estaba hecho. En la tienda de comestibles, atrapé vecinos susurrando sus ojos lanzándose hacia mí. Esa es la que decepcionó a su hermana. Escuché Zaragoza era pequeña, y los labios sueltos de Elena estaban asegurándose de que todos supieran su versión de la historia, que yo era una solitaria tacaña que había dado la espalda a la familia. Mantuve mi cabeza abajo, negándome a tomar el cebo. Los textos de Sofía seguían viniendo, cada uno más desagradable que el anterior. Nunca entenderás lo que significa familia, escribió. Papá intervino con un mensaje de voz, su voz pesada con decepción. Te criamos mejor que esto, dijo. Nos has avergonzado a todos. Mamá envió un solo texto. Por favor, solo habla con nosotros. Lo leí, luego puse mi teléfono en silencio. Sus palabras dolieron, pero no iba a dejar que la culpa me jalara de vuelta. Había pasado años dando dinero por sus facturas, tiempo que no tenía, y lo habían dado por sentado. Ahora, porque había dicho no, yo era la mala. No era justo, pero era su pláboca avergonzarme hasta que cediera. Sabía que no podía quedarme en Zaragoza. Los susurros, los mensajes, las publicaciones de Facebook, eran asfixiantes. Necesitaba un nuevo comienzo. Algún lugar donde no pudieran alcanzarme. Ahí es cuando decidí irme. Siempre había amado mi trabajo como especialista en marketing, y mi compañía tenía una oficina en Bilbao, una ciudad tranquila lo suficientemente lejos para sentirse como un nuevo mundo. Envié un email a mi jefe esa semana preguntando sobre un traslado.
estoy buscando un cambio. Escribí, manteniéndolo vago. Respondió rápidamente diciendo que había una apertura en Bilbao y estarían felices de tenerme. Sentí una chispa de esperanza la primera en semanas. Mudarme no era solo sobre escapar. Era sobre construir una vida donde yo tomara las decisiones. Pasé los siguientes días investigando apartamentos en Bilbao, desplazando por listados para lugares de un dormitorio con ventanas grandes y calles tranquilas. No le dije a nadie en mi familia sobre mis planes. Sofía estaba demasiado ocupada jugando la víctima en línea, y papá y mamá todavía estaban rumiando sobre mi carta. Los rumores de Elena seguían esparciéndose, pero los ignoré. No iba a desperdiciar mi energía luchando mentiras. Mi enfoque estaba en el futuro, empacando mi vida, atando cabos sueltos en el trabajo, y preparándome para un nuevo capítulo. Zaragoza había sido mi hogar, pero estaba empezando a sentirse como una jaula. No estaba huyendo. Estaba eligiéndome a mí misma. Para finales de la semana, había establecido una fecha para reunirme con recursos humanos sobre el traslado. Bilbao estaba esperando, y yo estaba lista para ir. Para febrero, estaba empacando para Bilbao. Mi compañía había dado luz verde a mi traslado, y había encontrado un apartamento de un dormitorio en línea. Un lugar acogedor con una vista de las montañas de los Pirineos. Pasé mis tardes empaquetando libros, ropa y platos. Cada ítem un paso hacia una nueva vida. El chisme del pueblo pequeño de Zaragoza y la presión implacable de mi familia estaban desvaneciéndose en el fondo. Me sentía más ligera, como si estuviera deshaciéndome de un peso que había cargado por años. Mi jefe llamó para confirmar los detalles. Mismo rol de marketing, nueva oficina, nuevo comienzo. Firmé el alquiler, electrónicamente, transferí el depósito, y empecé a mapear mi mudanza. Bilbao no era solo una nueva ciudad. Era mi oportunidad de reconstruir sin la sombra de mi familia. Me reuní con Javier, mi mejor amigo, para café antes de irme. Nos sentamos en un diner tranquilo lejos de los ojos curiosos de Zaragoza. Estás haciendo lo correcto, dijo, removiendo su café. Tu familia te ha estado usando por demasiado tiempo. Córtalos para siempre. Sus palabras golpearon en casa. Javier había visto cómo Sofía me drenaba, como mamá y papá siempre tomaban su lado. Había estado allí cuando me desahogaba sobre pagar sus facturas solo para verla derrochar dinero en cosas que no necesitaba. Mereces vivir para ti misma, añadió. Asentí, agradecida por su apoyo. No solo me estaba animando, me estaba recordando por qué necesitaba dejar ir. Prometí mantenerme en contacto, y nos abrazamos antes de que yo regresara a empacar. Unos días después, recibí un sobre extraño en el correo. Era de papá, pero la letra parecía de Sofía. Dentro había un documento etiquetado Acuerdo de Fondo Familiar. Mi corazón se hundió mientras leía un contrato demandando que pagara 23.000 euros al año en un supuesto fondo familiar supuestamente para la jubilación de mamá y papá. Las firmas de papá y de Sofía parecían demasiado perfectas, casi falsificadas. Afirmaba que había acordado esto durante una reunión familiar que nunca atendí. Sentí un escalofrío. Esto no era solo otra demanda. Era un movimiento calculado para atraparme. Habían pasado de culpabilizarme a engaño directo. Llamé a mi banco para confirmar que no se habían abierto nuevas cuentas en mi nombre. Todo claro, dijo el representante, pero no estaba tomando riesgos. Llevé el documento a un abogado al día siguiente. Lo escaneó su ceja, frunciéndose. Esto no es legalmente vinculante. Dijo: es descuidado, probablemente fabricado. Deberías protegerte. Sugirió una orden de restricción contra Sofía dada su patrón de acoso. No dudé. Presenté el papeleo en el juzgado del condado, mis manos estables mientras firmaba. La orden no detendría a papá o mamá, pero mantendría a Sofía a distancia. Sin llamadas, sin textos, sin aparecer en mi puerta. El secretario dijo que tomaría unas semanas procesar, pero solo presentarlo me dio un sentido de control. No solo estaba huyendo. Estaba dibujando una línea que no pudieran cruzar. El día antes de irme, caminé por mi apartamento de Zaragoza una última vez.
Las paredes estaban desnudas, los muebles idos a almacenamiento o vendidos. Pensé en los años que había pasado allí tratando de complacer a una familia que nunca me valoró. El contrato falso de Sofía era la prueba final de que no me veían como familia, solo un recurso. La firma de papá en ese papel dolió más, una traición que no había esperado. Mamá no lo había firmado, pero su silencio a través de todo esto hablaba volúmenes. Cerré la puerta, dejé las llaves con mi casero, y cargué mi coche. Mientras conducía fuera de Zaragoza, las calles familiares de la ciudad se desdibujaron detrás de mí. Aterricé en Bilbao en una mañana fría de febrero. Mi nuevo apartamento olía a pintura fresca, y la vista de las montañas de los Pirineos se sentía como una promesa de libertad. Pasé mi primera semana desempacando, arreglando estanterías de libros, y asentándome en mi trabajo de marketing en la nueva oficina de la compañía. Por primera vez en años, me desperté sin el peso de las expectativas de mi familia. Caminé a un café local, pedí café, y me senté junto a la ventana, sintiendo que finalmente podía respirar. Bilbao era tranquila, un contraste marcado con el chisme asfixiante de Zaragoza. Estaba empezando de nuevo, y se sentía bien, realmente bien. Ese sentido de paz no duró. Una semana en mi nueva vida, mi teléfono zumbó con un texto de un número bloqueado. No puedes huir de la familia, decía. Me aseguraré de que todos sepan quién eres realmente. Sabía que era Sofía. Incluso con una orden de restricción pendiente, todavía estaba tratando de meterse bajo mi piel. Borré el mensaje, pero mi estómago se revolvió. Su amenaza no era solo palabras, ya había probado que podía volver a la gente en mi contra. Bloqueé el número y traté de enfocarme en el trabajo, pero sus palabras persistieron una nube oscura sobre mi nuevo comienzo. 2 semanas después, el problema golpeó mi nuevo trabajo. Mi gerente me llamó a su oficina, su cara seria. Hemos oído algunas preocupaciones, dijo doblando sus manos. Un rumor circulando que tergiversaste tus calificaciones. Miré atónita. Eso no es cierto. Dije, mi voz estable a pesar del pánico subiendo en mi pecho. Asintió, pero me pidió aclarar mi fondo con recursos humanos. Mientras dejaba su oficina, sentí el familiar picor de la obra de Sofía. No solo me estaba acosando, estaba tratando de sabotear mi carrera. Pasé esa tarde cavando a través de mis emails y currículos viejos, asegurándome de que cada detalle estuviera hermético. La acusación era infundada, pero se estaba esparciendo, y necesitaba saber cómo. Llamé a Javier esa noche. Se había quedado en Zaragoza, pero se mantenía en contacto, siempre listo para escuchar. Oí algo. Dijo su voz baja. Un compañero de trabajo tuyo, alguien que conoce al prometido de Sofía, te mencionó en un bar. Dijo que mentiste sobre tu experiencia para obtener el trabajo de Bilbao. Agarré el teléfono, mi mente acelerada. Sofía había usado su red para plantar el rumor, aprovechando las conexiones de su prometido para alcanzar mi nuevo lugar de trabajo. Javier lo había oído de un colega mutuo que había estado en ese bar uniéndolo cuando el compañero mencionó el nombre de Sofía. No está dejando ir, advirtió Javier. Necesita cerrar esto. Sus palabras fueron un salvavidas, dándome la claridad que necesitaba. Al día siguiente, pedí una reunión con recursos humanos. Caminé a la oficina con una carpeta de documentos, mi currículo, revisiones de desempeño de Zaragoza, y emails confirmando mi traslado. He oído los rumores, le dije al gerente de recursos humanos, manteniendo mi tono calmado. Vienen de mi hermana, Sofía. Tenemos una disputa personal y está tratando de desacreditarme. Expliqué la historia brevemente, sus demandas, el contrato falso, la orden de restricción sin sumergirme en cada detalle. Entregué mis credenciales, mostrando cada certificación y proyecto que había liderado. El gerente de recursos humanos escuchó, hojeando mi archivo. Esto parece sólido, dijo, su expresión suavizándose. Investigaremos la fuente del rumor. Una semana después, Recursos Humanos me llamó de vuelta. Habían rastreado el rumor a un email externo enviado a un miembro de personal junior reclamando que había falsificado mis calificaciones. La dirección IP del email se vinculaba a un café en Zaragoza, y la redacción coincidía con el estilo de Sofía, vaga, pero viciosa.
Recursos Humanos desestimó el reclamo como infundado, citando mis registros verificados. «Estás limpia», dijo el gerente. «Lo sentimos que esto pasó». Le agradecí alivio lavándome. El intento de Sofía de arruinarme había fallado, pero sabía que no pararía. Guardé el informe de Recursos Humanos por si lo necesitaba después. Bilbao era mi hogar ahora, y no iba a dejar que me lo quitara. 6 meses después, un mensaje de Carmen me jaló de vuelta. Carmen, mi prima, me testeó de la nada diciendo que mamá y papá querían arreglar las cosas. Insistió en que la familia estaba lista para hablar para sanar la brecha. Estaba escéptica, pero una pequeña parte de mí se preguntaba si finalmente habían visto mi lado. Había construido una buena vida en Bilbao, amigos nuevos, un trabajo estable, una rutina que se sentía mía. Aún así, el cierre sonaba tentador. Reservé un viaje de fin de semana a Zaragoza, diciéndome que escucharía, pero mantendría mi guardia alta. Llegué a la casa de mamá y papá en una tarde cálida de agosto. Carmen me saludó en la puerta, su sonrisa cautelosa. Dentro, Sofía se sentó en la mesa del comedor. Sus brazos cruzados mientras papá hojeaba un cuaderno lleno de números. Mamá sirvió té helado, sus manos inquietas. El aire se sentía pesado como si hubieran ensayado esto. Carmen empezó su voz suave. «Solo queremos que la familia sea entera de nuevo», dijo. Asentí, esperando el truco. No tomó mucho. Papá aclaró su garganta y deslizó el cuaderno hacia mí. «Tu mamá y yo estamos envejeciendo», dijo. «Necesitamos ayuda con gastos de vida, comestibles, utilidades, quizás un coche nuevo». Sofía saltó su tono agudo. «Estás yendo bien en Bilbao», dijo. «Podrías contribuir unos miles al mes. Es solo justo». Miré el cuaderno, una lista de gastos, prolijamente tecleada: alquiler, facturas médicas, incluso una línea para misceláneos. No era una petición. Era otra demanda vestida como deber familiar. Sentí mi pecho apretarse. Esto no era reconciliación. Era una trampa justo como antes. No habían cambiado. Todavía me veían como su billetera, no su hija o hermana. Empujé el cuaderno de vuelta. «No», dije, mi voz estable. «No estoy pagando por sus vidas». Los ojos de Sofía se entrecerraron. «Nos debes», espetó. «Después de todo lo que hemos hecho, no puedes simplemente irte». La cara de papá se enrojeció. «Esto es sobre responsabilidad familiar», dijo, su voz subiendo. Mamá miró abajo silenciosa como siempre. Carmen trató de mediar, diciendo: «Calmémonos», pero había oído suficiente. Me puse de pie en mi silla, raspando el piso. «Les he dado años de mi tiempo y dinero», dije, mirando a Sofía. «Luego, papá, he terminado. Esta es la última vez que tenemos esta conversación». Sofía se puso de pie también, su voz venenosa. «Te arrepentirás de dar la espalda a nosotros», dijo. Papá sacudió su cabeza, murmurando sobre ingratitud. Mamá finalmente habló, su voz temblando. «¿No puedes ayudar un poco?», preguntó. La miré, deseando que se hubiera puesto de mi lado solo una vez. «He ayudado suficiente», respondí. Caminé a la puerta, mi corazón latiendo, pero mi resolución firme. Carmen siguió, disculpándose, pero la despedí. «No es tu culpa», le dije. Salí el calor de verano envolviéndome y no miré atrás. Conduje directo a un hotel, no dispuesta a quedarme en Zaragoza otra noche. Mi teléfono zumbó con textos de Sofía. Más acusaciones, más viajes de culpa. Bloqueé su número para siempre. Papá envió un solo mensaje. «Estás cometiendo un error». Lo borré. Mamá no se comunicó, y eso dolió más de lo que esperaba. Pensé en los años que había pasado tratando de complacerlos. Siempre esperando que me vieran como más que un recurso. Nunca lo hicieron. Me registré fuera del hotel la mañana siguiente y conduje de vuelta a Bilbao, los kilómetros entre nosotros creciendo con cada giro de la rueda. Bilbao me dio la bienvenida de vuelta con sus calles tranquilas y vistas de montañas. Caminé a mi apartamento, dejé mi bolso,
y sentí un peso levantarse. Zaragoza era mi pasado, un capítulo que finalmente había cerrado. No estaba huyendo más. Estaba eligiendo mi propio camino. Mi trabajo estaba esperando. Mis amigos estaban allí y mi vida era mía. Había enfrentado a mi familia una última vez y me fui entera. Podían quedarse con sus demandas y su drama. Yo era libre y no iba a volver. Un año después de que me fui, recibí una actualización de un amigo mutuo. Sofía había perdido su trabajo en la firma de marketing donde había trabajado por años. Aparentemente, su hábito de esparcir rumores falsos la alcanzó. Un colega descubrió evidencia de que Sofía había fabricado historias sobre compañeros de trabajo para subir de rango y la compañía la despidió después de una investigación. No me sorprendí. Sus mentiras habían casi costado mi carrera en Bilbao, así que se sintió como justicia que sus acciones finalmente tuvieran consecuencias. No sentí alegría, solo un sentido quieto de cierre sabiendo que no podía herirme más. El amigo también me contó sobre papá y mamá. Sin mi apoyo financiero, estaban luchando para llegar a fin de mes. Su pensión apenas cubría lo básico, comestibles, utilidades y un apartamento modesto. Habían vendido su viejo coche y se mudaron a un lugar más pequeño fuera de Zaragoza. Sentí una punzada de culpa, pero pasó rápidamente. Habían elegido ponerse del lado de Sofía, esperando que yo financiara sus vidas. Ahora estaban viviendo con la realidad de esas elecciones. No les deseaba daño, pero no era responsable de arreglar sus problemas. En Bilbao, mi vida estaba floreciendo. Había sido promovida a gerente senior de marketing, un rol que me desafiaba y me daba propósito. Amaba liderar proyectos, brainstormear con mi equipo y ver mis ideas cobrar vida. Fuera del trabajo, había encontrado un grupo unido de amigos. Caminábamos por los senderos de los Pirineos los fines de semana, compartíamos cenas en restaurantes locales, y reíamos sobre las pequeñas cosas. Mi apartamento, una vez solo un nuevo comienzo, ahora se sentía como hogar lleno de libros, plantas, y recuerdos que había hecho en mis términos. Estaba viviendo para mí misma, y se sentía liberador. Mirando atrás, aprendí lecciones duras. Establecer límites con gente que se aprovecha de ti no es egoísta, es supervivencia. Mi familia vio mi amabilidad como debilidad, pero decir no me dio fuerza. Priorizar mi salud mental significaba alejarme de lazos tóxicos, incluso si dolía. Solía pensar que familia significaba obligación, pero ahora sé que es sobre respeto mutuo. Cortarlos no fue fácil, pero fue la única manera de proteger mi paz. Espero que mi historia resuene con cualquiera enfrentando luchas similares, sepan que no están solos, y está bien elegirte a ti mismo. A todos los que han seguido este viaje, gracias por escuchar. Su apoyo significa más de lo que saben. Me encantaría oír sus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites con la familia? ¿Cómo encontraron el coraje para ponerse a sí mismos primero?